Imagina por un momento esta escena. Un hombre camina por las calles de Jerusalén, completamente desnudo. Su cuerpo expuesto, sus pies descalzos, su mirada fija en un horizonte que nadie más puede ver. La gente lo señala, lo insulta, lo llama loco. Pero él no responde, solo sigue caminando. No es un vagabundo, no es un rebelde, es un profeta. Un hombre que carga sobre su piel el mensaje de Dios y la vergüenza de todo un pueblo. Su nombre era Isaías. Hoy, pocos recuerdan lo que hizo, menos aún lo que sufrió, y casi nadie lo que murió por defender. Esta es la historia de un profeta olvidado, de un alma obediente que fue silenciada por decir la verdad. La historia de Isaías, el hombre que caminó desnudo y no se avergonzó de obedecer al cielo. No era un hombre anciano, ni alguien que buscaba fama. Era solo un joven sensible, observador, con una profunda inquietud en el alma. Mientras otros soñaban con riquezas, poder o una vida tranquila, Isaías tenía sueños distintos. No podía ignorarlos. Soñaba con fuego en el cielo, con voces que resonaban en su pecho, con ciudades que caían y multitudes que lloraban. Al despertar, su cuerpo temblaba. ¿Qué significaba todo eso? Pasaban los días y esa inquietud no se iba. Sentía que algo lo llamaba. No era miedo, era una certeza suave pero implacable. Dios lo estaba buscando. Una noche, mientras oraba en silencio, algo dentro de él se quebró. Una visión lo envolvió. No era un sueño cualquiera. Fue como si el cielo se abriera. Vio un trono alto y majestuoso. Ángeles cubiertos con alas cantaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». El templo se llenó de humo, el suelo tembló. Y entonces una voz, la voz: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Isaías no lo pensó. No hubo cálculo. No preguntó el precio. Solo respondió con el alma desnuda: «Heme aquí, envíame a mí». Desde ese momento, su vida cambió para siempre. Isaías comenzó a hablar con una fuerza que ni él sabía que tenía. Sus palabras no eran suaves ni agradables, eran como espadas que cortaban la mentira. Él veía algo que los demás no querían ver, que el pueblo se había alejado de Dios, que la apariencia religiosa había reemplazado la conexión real con lo divino, que estaban jugando con fuego mientras creían que todo estaba bien. Se paraba en las plazas, en los templos, incluso frente a los poderosos, y decía verdades incómodas. El alma del pueblo está enferma. No basta con sacrificios vacíos. Dios quiere justicia, quiere compasión, quiere corazones verdaderos. Al principio, algunos lo escuchaban, pero poco a poco, las palabras de Isaías comenzaron a doler demasiado. La gente se burlaba, los líderes religiosos se ofendían y los gobernantes lo miraban como una amenaza. Pero él no se detenía, porque cada vez que hablaba, sentía dentro de sí ese fuego sagrado. No hablaba desde el ego, hablaba desde un lugar más profundo, desde una fidelidad que muchos habían olvidado, la fidelidad al cielo, por encima de la comodidad humana. Una madrugada, Isaías despertó en silencio, con el corazón agitado. Había tenido otra visión, pero esta vez no eran palabras que debía pronunciar. Era una acción, una orden, una locura. Dios le había hablado con claridad: «Quítate la túnica, quítate las sandalias, camina desnudo y descalzo». Durante 3 años, Isaías se quedó inmóvil. ¿Escuchó bien? ¿Dios realmente le pedía eso? ¿Exponer su cuerpo? ¿Caminar entre el pueblo como si fuera un loco o un esclavo? El conflicto dentro de él fue inmediato. Y su dignidad, su reputación, el respeto que aún algunos le tenían. Pero entonces, en lo profundo de su ser, sintió la verdad. Esta no era una prueba de resistencia física, era una prueba de entrega. Dios le pedía dejarlo todo, incluso su imagen pública, su sentido de pudor, su protección emocional, porque Isaías no iba a representar a un Dios cómodo,
Iba a ser un espejo del juicio que venía, y el juicio era humillante. La primera vez que salió de casa sin ropa, los vecinos pensaron que estaba enfermo. La segunda vez, los niños comenzaron a seguirlo y reírse. A la tercera, lo insultaban, le escupían, le arrojaban piedras pequeñas, lo llamaban maldito, blasfemo, vergüenza de Judá. Pero Isaías no respondía. Solo caminaba día tras día, desnudo, descalzo, silencioso. Cada paso que daba era una profecía viviente. No hablaba con palabras, hablaba con su cuerpo, y ese cuerpo, humillado a los ojos del mundo, era un mensaje para todos. Así seréis vosotros, los que confían en Egipto. Así caminarán vuestros príncipes, llevados al exilio, desnudos, sin defensa, sin honra. Isaías caminaba por los mercados, por los muros de la ciudad, por los caminos polvorientos, no como un hombre loco, sino como un símbolo viviente del dolor que vendría. Muchos no entendían, otros se burlaban, algunos lloraban en silencio al verlo pasar, pero nadie podía ignorarlo, porque Isaías, el profeta, ya no hablaba con la boca, hablaba con el alma expuesta. Con el paso del tiempo, el acto de Isaías dejó de ser una rareza. Se volvió un escándalo incómodo, porque no era solo un hombre desnudo, era un espejo que el pueblo no quería mirar. La profecía era clara, pero brutal. Así quedarán los que confían en el poder humano, desnudos, sin gloria, sin defensa, humillados ante las naciones. Muchos en Judá pensaban que Egipto los salvaría de sus enemigos. Ponían su fe en alianzas políticas, en caballos fuertes, en ejércitos lejanos. Pero Isaías caminaba desnudo para mostrar una verdad más dura. Ningún poder humano puede salvar un alma que ha olvidado a Dios. Y esa era la raíz del problema. No era Egipto, no era Asiria, era el corazón endurecido del pueblo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías lo sentía en cada mirada que lo despreciaba, en cada piedra lanzada con odio. Él cargaba sobre su piel expuesta la ceguera espiritual de toda una generación. Pero en medio de tanto rechazo, algo cambió. Una noche, mientras oraba cubierto por la oscuridad y el polvo del camino, Isaías recibió una visión distinta. Ya no era fuego, ni destrucción, ni juicio. Era un hombre, un rostro sereno, pero lleno de dolor. Un siervo silencioso, despreciado, herido, golpeado, pero lleno de luz. Y una voz en su corazón dijo: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Isaías cayó de rodillas, lloró. No comprendía todo, pero sabía que ese hombre sufriente, también caminaría desnudo ante el mundo, también sería rechazado, también sería silenciado, pero su dolor traería redención. Isaías comprendió que su propia humillación era solo un reflejo, una sombra de algo más grande que vendría siglos después. Y aunque el pueblo no entendía, aunque nadie quería oír, él sabía que esa profecía ya vivía en sus huesos. Los años pasaron y Isaías envejeció. Ya no caminaba desnudo, ya no gritaba en las plazas, pero seguía siendo fiel. Fiel a esa voz que lo llamó cuando era joven, fiel a la verdad, incluso cuando dolía. Pero el pueblo seguía sin cambiar. Y un nuevo rey subió al trono, Manasés, un hombre cruel, corrupto, sediento de poder. Y lo primero que quiso hacer fue silenciar toda voz profética. Isaías fue buscado, no por ladrones, no por enemigos extranjeros, sino por su propio pueblo, por hombres que decían servir a Dios, pero temían la verdad. Según las tradiciones más antiguas, Isaías huyó al desierto. Se escondió entre los árboles, en cuevas, como tantos otros profetas perseguidos, hasta que un día fue encontrado. Lo atraparon, y sin juicio, sin defensa, sin compasión, lo condenaron a muerte. No lo decapitaron, no lo apedrearon,
Lo colocaron dentro de un tronco hueco de cedro y lo aserraron vivo, mientras la hoja cortaba la madera y su carne. Isaías no gritó, no renegó, no pidió ayuda, mantuvo el silencio. Ese mismo silencio sagrado que aprendió caminando por años bajo la burla del mundo. Hoy, pocos hablan de Isaías, muchos citan sus palabras, sin recordar el precio que él pagó por pronunciarlas, pero su legado no está en monumentos, ni en templos, ni en altares de oro. Está en cada alma que elige obedecer al cielo, incluso cuando eso significa ser ridiculizado. Está en cada corazón que camina desnudo ante Dios, sin máscaras, sin mentiras, sin miedo. Isaías no fue solo un profeta, fue una puerta viva entre el juicio y la redención. Fue el primero en ver con claridad al Mesías y también el primero en vivir su misma cruz. Hoy, mientras lees esto, quizás sientes un eco dentro de ti, una verdad que te sacude, una memoria que no sabías que tenías. Isaías te recuerda algo esencial, que la vergüenza no es el final, sino el comienzo de una transformación sagrada. Y si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si sientes que también tú estás llamado a caminar con más verdad, con más fe, con más entrega, te invito a escuchar el audio especial Frecuencia del Dinero Ahora, una herramienta poderosa para reconectar con tu abundancia interior, liberar los bloqueos del alma y permitir que la energía divina fluya hacia tu vida. Y si deseas apoyar este canal para que sigamos compartiendo estas historias sagradas, puedes hacer clic en el botón Gracias, Merci. Cada gesto, por pequeño que parezca, deja huella, porque los profetas quizás mueren en silencio, pero su voz jamás se apaga.